Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Venezuela Bolivariana, muy buenas noches, un honor estar al aire trabajando para ustedes. Esta tarde el presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó a Qatar y se reunió allí con el emir Tamim bin Hamad Al Thani, alianzas estratégicas que se definen entre dos naciones petroleras que conforman la OPEP en un escenario complicado, como sabemos, para los productores del petróleo tras el desplome de los precios. Esta noche les traigo la opinión que sobre este y otros temas va a compartir con nosotros la especialista en temas internacionales, Layla Tajeldine. Bienvenida, Layla, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Primera pregunta, ¿qué rol juega Qatar en este tablero de ajedrez de los precios del petróleo que hemos podido observar desde el inicio de este mismo año? Mira, Qatar es un país miembro de la OPEP, pero también, más que todo, resalta en la OPEP por su importancia petrolera, pero gasífera también. Qatar, al igual que otros países, pues son importantes y determinantes en la toma de decisiones para la determinación de los precios del crudo de petróleo. Y justamente esto que está haciendo el presidente ya tiene un tiempo, un trabajo que ha sido sistemático por parte del gobierno bolivariano, que no solamente ha sido con Qatar, sino con otros países como Arabia Saudita, Rusia, que si bien no es miembro de la OPEP, pero es importante en cuanto a la determinación de los precios de barril de petróleo, y así un conjunto de países. Con Qatar también se están realizando acuerdos en materia económica que benefician a la población en general. Es justamente esto, irnos hacia la diversificación de las relaciones y seguir extendiendo esta diversificación de las relaciones con otros países, justamente para el beneficio de la población venezolana y de las poblaciones en general, también frente a esta guerra con respecto a los precios de barriles de petróleo, que sabemos que es injusta, pero que tiene fines políticos. Le hemos escuchado al presidente Nicolás Maduro Moros hablando de aquella misma teoría que planteaba el comandante Chávez de unas bandas, ¿no? Establecer una banda del precio del petróleo entre unos 70 a 90 dólares, para algunos el precio debería ser 100 dólares, decía el ministro Ramírez, el ex ministro Rafael Ramírez hace poco. Sin embargo, no tiene como mucha acogida, al menos es lo que hemos podido observar en algunos países que pretenden, como decía el profesor Ernesto Wong, hacer el sálvese quien pueda, empezar a producir más petróleo y pues no importar el precio como tal. Esto ha venido inundando los mercados. ¿Qué podemos hacer los venezolanos, siendo la mayor reserva de petróleo del mundo, para tratar de equilibrar un poco esta situación a nivel mundial? Mira, lo que podemos hacer lo estamos haciendo. Hay una estrategia internacional que ha marcado el gobierno nacional una vez que estamos viendo este declive de los precios del petróleo, que ya se está haciendo insostenible para todos, no solamente para Venezuela, sino también para muchos países productores de petróleo, incluyendo a Rusia. Hay un acuerdo general, hay una lógica general de la que todos están manejándose, que bueno, que el precio tiene que rondar en mínimo entre 70 y 80 dólares el barril de petróleo. Así lo hemos visto por parte, y así lo han manifestado expertos de Rusia, pero también la propia Irán. Su ministro de petróleo así lo ha manifestado. E incluso Arabia Saudita y otros países del Golfo están claros y saben el impacto que estos precios ha tenido en su economía. Aun cuando se produzca más, pero esto tiene su impacto en la economía. Y si bien hay compromisos políticos con otros países, pero ya ellos están cayendo en cuenta de que hay una necesidad que pueden saltarse ese compromiso político con algunos países. Yo creo que estamos muy cerca, y Venezuela ha sido un gran protagonista en todo esto. Estamos muy cerca de lograr un acuerdo general en cuanto al aumento de los precios del barril de petróleo, porque Venezuela, ¿por qué ha tenido este protagonismo en todo esto? Porque está claro que el objetivo es un objetivo político.
que no solamente va en contra de Venezuela, sino va en contra de la gran mayoría de países productores y dependientes de la producción de petróleo. Hablabas de un tema importante, ¿no? Los compromisos de algunos países que están tal vez relacionados con muchos de los importadores de este petróleo, de los países industrializados. Qatar es uno de ellos, sí. Es muy amigo de los Estados Unidos, así sí. Como también lo es Arabia Saudita, que incluso juegan muchas veces en contra de los propios países del Medio Oriente. ¿Cómo asumir la conversación por parte de Venezuela, que es un país absolutamente soberano e independiente y que busca justamente el respeto a los derechos de su soberanía, con estos compromisos que se generan en otros países productores de la OPEP, tal vez con potencias extranjeras? Mira, Venezuela siempre ha tenido una posición invariable respecto, primero, a sus principios y segundo, también a esas relaciones estratégicas importantes. Nosotros entendemos la importancia de la OPEP, pero también de la unión de la OPEP y del acuerdo que debe existir en la OPEP. Por eso es que nosotros estamos siempre en gran alianza con todos los países miembros de la OPEP, como Arabia Saudita, Qatar, Irán, entre otros. Ahora, hay una situación objetiva que está ahora sintiendo tanto Qatar como Arabia Saudita y otros países, que eso es lo que está llevando a entender ese planteamiento de Venezuela en cuanto al aumento de los precios del barril, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nosotros estamos claros, siempre con el comandante Chávez y ahora con su hijo, el presidente Nicolás Maduro. Y estamos claros en la necesidad de tener esa alianza y de sobrepasar esas diferencias que nosotros tenemos en cuanto a muchas formas de actuar, porque hay una razón objetiva. Todos somos, o estos países son miembros de la OPEP, al igual que nosotros, y nosotros tenemos que también dar esa batalla para recobrar los precios del barril de petróleo. Hace unos pocos años, entrevistando a muchos de los expertos en materia petrolera venezolanos, hablaban del papel que jugaba Venezuela en la época de los años 90, y en los cuales prácticamente la meritocracia muy entregada a los Estados Unidos convertía a nuestro país como una suerte de caballo de Troya dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Considera usted, o tú, no sé cómo decirte, Laila, sí, que hay la posibilidad de que en este momento dentro de la OPEP haya factores que estén buscando su implosión? Es evidente que existen personeros, algunas individualidades que estén buscando la implosión de la OPEP. Se ve, ¿ya? Y eso, el resultado lo vemos con que no ha existido un acuerdo general. Pero a nivel de gobierno, con el tiempo, yo te hablaba de esos compromisos, pero con el tiempo ellos han visto la importancia de nosotros aumentar, digo nosotros, toda la OPEP de esto. Siempre habíamos visto, bueno, una de las declaraciones que a nosotros nos alertaba mucho es el ministro de Petróleo de Arabia Saudita, donde hablaba que más bien él veía que iba a bajar el precio de barril, pero hoy hay un cambio porque ya es algo que se está volviendo incluso incontenible, y que hay una necesidad económica en esos países que requieren el aumento. Yo veo en todo esto, y de acuerdo a muchos análisis que hemos visto, es que ya está muy cerca ese camino para un acuerdo general entre todos los países en cuanto a este acuerdo de los países de la OPEP y no OPEP para el aumento del barril de petróleo. En los últimos tiempos hemos observado cómo el llamado Estado Islámico, que ni es Estado ni es islámico, ha venido siendo utilizado para sabotear justamente estos países que son productores de petróleo, y de esa manera también, aparte de la producción de esquisto, formar o más bien buscar la baja de los precios del petróleo. Y por esto hay un éxodo que hemos podido observar no solamente en todos los noticieros, sino también todos los programas especializados en materia internacional. El día de ayer pudimos observar a un padre sirio con un niño ahogado y todos sus bebés ahogados porque se están lanzando hacia Europa con el objetivo, e incluso hacia Turquía, con el objetivo de sobrevivir a una crisis humanitaria. Quería tu impresión, siendo también de origen árabe, tomando en cuenta, y Siria específicamente, porque están tratando de conseguir similitudes entre lo que ocurre
con el éxodo humanitario de parte de la gente de África, Medio Oriente hacia Europa, con lo que ocurre entre Venezuela y Colombia en los últimos días. Imagínate. Por favor, Laila. Mira, hay una lógica que siempre se ha utilizado en el mercado internacional de que cuando se prende un conflicto en algún país, más bien los precios de petróleo tienden a dispararse, ¿no? Acá podemos confirmar la teoría de que existe una verdadera guerra contra el petróleo y contra los precios del petróleo, porque mira, al contrario, aquí ha bajado. Nos pueden hablar, bueno, del petróleo esquisto, que eso es el que puede generar esos precios, pero yo creo que es más allá que eso, y es esa guerra económica y que está contra aquellos países y específicamente con aquellos países que Estados Unidos quiere eliminar directamente, y nosotros no nos debemos de sentir ajenos a ellos, porque tenemos que recordar que somos el primer país en el mundo con mayores reservas petrolíferas. Y eso nos hace como que un objetivo principal para Estados Unidos y aquellos intereses económicos que quieren derribar aquel petróleo independiente y aquella economía independiente y soberana que ejerce Venezuela. Ahora bien, sí tenemos que denunciar, Erika, que actualmente el Estado Islámico está produciendo, porque tiene en su control varias ciudades y varios lugares, territorios, tanto en Siria como en Irak, y están produciendo alrededor de 150.000 barriles de petróleo. ¿Quién compra ese petróleo, Laila? Entonces, eso es lo que te iba a decir, que ellos consumen 25.000 barriles de petróleo y 125.000 lo venden. Y todo el mundo habla de que es tan evidente cómo salen esos barriles de petróleo por territorio turco y por otras partes, otros territorios, y nadie dice nada. Recientemente las Naciones Unidas aprobó una resolución donde prohíbe la compra de petróleo o de algún material que vendan estos grupos terroristas. Que además cuentan con grandes camionetas, uno las ve en las agencias de noticias, ni siquiera de 100, es muy evidente. Claro. Porque también es una venta de petróleo, es diario. Claro. Ni siquiera lo estamos viendo al mes. O de contrabando, no. Bueno, y el hecho es que todo el mundo se tapa los ojos, ¿no? La comunidad internacional, frente a una resolución que nombró una comisión para que viera y evitara que se dieran estos casos, se está dando. Y no solamente que están vendiendo petróleo, sino también los patrimonios comunes de la humanidad, que son esas estructuras históricas milenarias que existen en Siria, porque Siria es un país milenario donde existe una historia muy importante para la humanidad. Incluso habían secuestrado a uno de estos hombres que era un arqueólogo, un hombre, y el hombre no quiso decir dónde estaban las estructuras en Siria, y por eso a esta persona le cortaron, lo degollaron, sí, en Siria, y hasta fue tan importante, este hombre era de gran importancia, que Italia declaró 3 días de duelo por la importancia de este hombre. El hecho es que todos están tapando los ojos. Y nosotros aquí estamos viendo que no solamente Turquía, sino Israel y otros países que están metidos en esto, pero siempre avalados por Europa y Estados Unidos, donde ahí existe todo un plan para llevar al caos al mundo árabe. Ahorita tú me decías de lo que veíamos con el niño. Sí. Que yo creo que eso conmocionó al mundo, sí. Pero yo leía hoy a un compañero de que está conmocionando nuestra insensibilidad, porque nosotros no estamos haciendo realmente nada. Porque eso que pasó con este niño de 3 años está pasando a diario con muchos niños, mujeres, y los medios de comunicación más bien lo que están haciendo es tergiversar esto y decir que bueno, que todo esto es producto de lo que está haciendo Bashar el-Assad. No, compañero, todo esto es producto del caos que ha generado Occidente en el mundo árabe, en África,
Y bueno, esto lo vemos ahorita, ¿no? Te preguntaba las similitudes que tratan de hacer ver entre lo que ocurre en ese éxodo humanitario que se produce desde el Medio Oriente hacia Europa y las reacciones que hemos visto entre Colombia y Venezuela por la situación de las diferencias de modelos, la colisión de dos modelos que se han generado en cada uno de estos países, Laila. Mira, sí hay unas similitudes. Y las similitudes es la que estamos viendo de las personas que están huyendo de la guerra, la miseria y la pobreza impuesta por Occidente en el mundo árabe y África, y la similitud con respecto a Colombia de las personas y el pueblo colombiano que ha huido de la miseria, de la pobreza, del paramilitarismo y todo el daño que han producido en Colombia. Eso es lo que ha ocasionado una migración de más de 5 millones de ciudadanos hermanos colombianos acá a nuestro territorio. Esa es la similitud. Son los mismos modelos en diferentes regiones, pero estamos viendo que es el mismo sistema y es al mismo sistema que ellos están huyendo, que ha de alguna manera impactado en Venezuela, de acuerdo a que bueno, de que todos los países tienen un establecimiento de un crecimiento paulatino de la población, y nosotros vimos este auge, esta migración. Bueno, yo creo que es muy importante lo que hizo Venezuela y el planteamiento que está haciendo Venezuela, que lo informó la ministra Delcy Rodríguez, sí, donde dijo que nosotros tenemos que pedir en Naciones, y vamos a pedir en Naciones Unidas, indemnización para estas personas, estos más de 5 millones de personas que han tenido que huir de esta guerra y que son afectadas por el Estado y la política sistemática que no solamente fue con Uribe, sino se continúa con Santos, de las personas que han huido del paramilitarismo y de la guerra en su país. Y también pedimos una indemnización a Venezuela porque nosotros también hemos hecho grandes inversiones en estos compañeros y hermanos. Tenemos que hacer una pausa en este programa especial que tenemos contigo, pero te informo a ti y a toda nuestra audiencia que nuestro compañero Jordán Rodríguez va a estar conversando con nosotros vía Skype. Te ruego que no te vayas, sino que conversamos sobre este y otros temas, porque aparte de la situación colombo-venezolana, también se encuentra en las puertas de los pocos próximos días que se avecinan, nada más y nada menos que una nueva cumbre de Petrocaribe, sí, donde vamos a estar celebrando 10 años de su conformación, y todo esto lo vamos a ver al regreso de esta pausa que vamos a hacer en este programa especial en honor a la gira que está realizando el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Ya venimos. Cuando la derecha ataca, comienza la unidad, pero en la calle. La zurda le responde. Él se queda con la plata que están mandando desde el norte para seguir financiando al sector ese terrorista que se hace llamar Movimiento Estudiantil de la Derecha Venezolana. Los noquea. Alcaldesa, cuénteme, ¿qué hace usted en Orlando? No dice nada. Somos como los renegados. Yo me pongo en este grupo, compadre. Zurda Conducta. Lunes, martes, jueves y viernes a las 10:10 de la noche. Más BTV. Más revolución. La Carta de Jamaica es uno de esos documentos que unen de manera magistral dos épocas separadas por 200 años. Se plantea el tema de la identidad. ¿Quiénes somos? Este grupo de seres humanos que insurge en la historia universal pidiendo libertad e independencia. Comprometidos con la construcción de la patria, le damos oportunidades a los emprendedores que desean asumir nuevos retos. Porque si hay algo que nos caracteriza como venezolanos, es que somos gente luchadora. Por eso, en Revolución, estamos para ser parte de tus proyectos. Somos el Banco Bicentenario del Pueblo, de la clase obrera, mujer y comunas. Ahora, al alcance de todos.
en la calle Argentina en Pérez Bonalde. Dentro de ese local se encuentran acaparados, escondidos, más de 740 sacos de azúcar de 50 kilogramos, más de 770 bultos de aceite Batel de soya y otros productos más que forman parte de la cesta básica. Estamos comisando más de casi 70 toneladas de alimentos para ser inmediatamente dispuestos al pueblo y 925.000 juguetes que van para todos nuestros niños. Toda esta mercancía, estos juguetes fueron adquiridos a CICAT 2 a principios de año y el sujeto de aplicación pretendía dejarlos para el mes de diciembre para venderlos a precios especulativos. Pues aquí llegó la SUNDE, aquí llegó el gobierno del presidente Nicolás Maduro y va a colocar inmediatamente a disposición toda esta mercancía a devolvérsela al pueblo. La luz es fundamental. Cada uno de nosotros puede iluminar el mundo y nadie se entera. Are you a musician? No, I'm not. I'm a photographer. Oh, I'm a blind photographer, yes. A blind photographer? I've heard everything. That's impossible. You never heard of it. I know. Lo verdaderamente importante es expresar el deseo visual de los invidentes. Un mundo distinto o el mismo mundo de siempre. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos, porque hacia 500 antes de nuestra era prácticamente habían desaparecido. Un recorrido histórico a partir de las grandes ciudades y culturas latinoamericanas. Este monumento conmemora el mito del triunfo del sol sobre la noche. Contradicciones que pueden empezar a contestarse en otro capítulo de Historia de América Latina, Culturas del México Antiguo. Este domingo a las 7 de la mañana. Más BTV, más revolución. Seguimos con más de este programa especial. Les recordamos, estamos en compañía de Laila Tajeldina, especialista en temas internacionales. También tenemos un contacto en espera con nuestro compañero Jordán Rodríguez, que está justamente en la frontera colombo-venezolana. Pero además queríamos comentarles que el alcalde de Cúcuta, don Amaris Ramírez, ha interpuesto ante la ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos una denuncia en contra del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el defensor del pueblo, Tarek William Saab, por una supuesta violación de derechos humanos durante la deportación de ciudadanos colombianos. Vamos a seguir viendo el siguiente material, porque además de las denuncias, el alcalde hizo también varias solicitudes a la CIDH. En primer lugar, que algunos comisionados o designados se trasladen a Cúcuta a documentar la situación para comprobar las violaciones de derechos humanos. Segundo, solicitó que se adelanten unas supuestas investigaciones contra los denunciados y autoridades venezolanas, como contra los cuerpos de seguridad, fiscales, jueces y tribunales. Y entre otras peticiones, Ramírez solicitó hacerle un llamado a Venezuela para que se permita reunificar a las familias que, según él, han sido separadas, y los niños que viven en Ureña, en Venezuela, pudieran continuar con sus estudios gratuitos en Cúcuta, y que los venezolanos que trabajaban en la localidad colombiana puedan pasar la frontera para laborar. Pero justamente ayer el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, había aclarado cuál es la situación real de estos niños que estudian en Colombia y que cruzan la frontera. Vamos a ver el siguiente material. Los niños que estudian en Colombia por el puente de San Antonio del Táchira están saliendo con 2 horarios, en la mañana y en la tarde. 350 niños que antes salían por las trochas, ¿saben? Están yendo formalmente en autobuses, los recibe un autobús en Colombia, los lleva a las escuelas para que ellos puedan regresar después en la tarde. En el municipio Pedro María Ureña, donde hay más niños colombianos, muchos hijos de colombianos sin documento. También estamos haciendo las coordinaciones para que puedan ir a estudiar un protocolo estricto, incluso con acompañamiento, si son muy pequeños, de un representante que los lleva hasta la escuela. Trabajadores que en Venezuela desarrollan sanamente la actividad productiva. Bueno, le hemos pedido a los empresarios venezolanos que nos den los listados, las nóminas, para que puedan entrar y trabajar en paz. Los que viven en Cúcuta, duermen en Cúcuta, pero trabajan en Venezuela.
Bueno, esas eran las declaraciones del día de ayer del vicepresidente de la República, Jorge Arriaza. Pero ya está listo nuestro compañero Jordán Rodríguez. Jordán, estamos observándote vía Skype. Bienvenido a este programa especial. ¿Cómo está el sentir de los tachirenses luego de estas medidas que han sido tomadas por el Ejecutivo Nacional de este decreto de estado de excepción? Cuéntanos. Solamente yo, hemos pasado a todo el río, estuvimos todos recorriendo aquí en el estado, municipio de también lo Tenemos inconvenientes con el Skype que se está tratando de realizar desde la frontera colombo-venezolana con nuestro compañero Jordán Rodríguez. Mientras tratamos de hacer los enlaces, vamos a dejarlos con el siguiente material que justamente ha venido preparando nuestro compañero desde el urbanismo Hugo Chávez Frías, un lugar hecho en revolución donde conviven venezolanos pero también hermanos colombianos en paz. Vamos a escuchar las impresiones de uno de sus habitantes. No lo tenemos todavía. Seguimos con Laila Tajeldine. Veíamos allí... Sí. Urbanismo se llama Hugo Chávez Frías. Esta era una invasión que, bueno, la gente se organizó, consiguió el apoyo y hoy en día tenemos estas casas. Muchos colombianos viven en estas casas y también muchos venezolanos con familia colombiana. Vente, Marco, no te quedes tan atrás. Vamos a conocer. Esta es la casa del señor Pedro. Pedro, ¿cómo está Pedro? Bien, mucho gusto. Nacido en Colombia, ¿cierto? Nacido en Colombia y quería formado, estudiado, gracias a la revolución del comandante Eterno con sus misiones. Vengo de ser bautizado en la misión Robinson y soy bachiller integral graduado de la misión Riva. Bendito sea Dios y por él, gracias a Dios, mis esfuerzos. Y después de mi edad, tengo un trabajo dignificado con el trabajo a través de la revolución en el CDA con tu patria Táchira 1. Todo eso lo has hecho en Venezuela. Todo eso en Venezuela. En Colombia absolutamente no sé cómo es la vida de Colombia. Tengo conocimiento, sí, porque tengo una parte de una familia allá que me dicen cómo está la situación, cómo es la violencia, cómo se vive y cómo no se vive en Colombia. Pero Colombia es uno de los países que resiste más la violencia. Y eso que se nos ha incrustado aquí a Venezuela. La violencia. Mira, pero nosotros veníamos por aquí pasando, tú nos paraste, hablamos contigo y tú denunciabas cosas como, por ejemplo, la guerra esta que han lanzado los medios de comunicación colombianos. Aquí se ha dicho que en Venezuela están deportando colombianos a la fuerza, que la gente se maltrata, que separan a madres de sus hijos. Tú que estás aquí cerquita, estamos a media hora de la línea. Sí, menos de media hora. Menos de media hora. ¿Qué has visto tú del accionar de las fuerzas de seguridad venezolanas? Absolutamente la Fuerza Nacional Bolivariana, absolutamente lo que diga Caracol, lo que diga RCN, lo que diga CN en español, eso es falso, señores. No crean, les digo a todos los compatriotas que viven a nivel de frontera, no tomen ni crean eso, que eso es falso. Aquí los militares están en su trabajo buscando lo que le están haciendo cosas malas al país, a la frontera. Porque tenemos una guerra, la guerra mediática más que todo la de Colombia. Porque es un país que nosotros no hemos visto afectado a través de los achaqueos, a través de las mafias de contrabando, a través de las mafias del combustible, la extracción de combustible. ¿No? Pero tú me has dado algunas cifras aquí. Sí, tú me decías que tú estimabas que solamente en este municipio de García de Heredia más de 2.000 personas habrían sido asesinadas por los paramilitares. Y si hicieran, si hicieran aquí los organismos competentes, judiciales, de Caracas, y quisieran una averiguación cuántos muertos hay, y que buscaran en el registro de la prefectura cuántos asesinatos hubieron a través del paramilitarismo en el municipio de García de Heredia. Pare de contar Panamericano, pare de contar Ayacucho, pare de contar Orope. Muertos, no digamos, si aquí en el municipio de la... Pero se han ido los paracos con esta OLP, con esta medida. Bueno, dice la gente que ya no se ven. Según que no se ven por ahí, pero no necesario, porque uno puede decir que sí, pero aquí hay muchas montañas. Hay muchos alojos donde... O sea, lo que toca es apretar, ¿no? Lo que toca es apretar, hacer casa a casa, finca por finca. Finca por finca, casa por casa. Apretar. Porque esto no vamos a tener que, porque esto pase, ellos van a llegar a levantar el pueblo y puede que haya más muertos. Mira, pero
Gracias por recibirme en tu casa. Vente por aquí, Marco. Yo quería despedirme con esta imagen de la bonita casa de Pedro. Miren lo que Pedro tiene aquí. El hombre que le dio a Pedro, entre otras cosas, la oportunidad de estudiar, la oportunidad de ser bachiller, la oportunidad de tener esta casa en Venezuela, unas cosas que, según nos cuenta el mismo Pedro, nunca habría podido tener en su Colombia natal. Esta es la realidad de la gente que está viviendo esta situación en la frontera. Nosotros vamos a seguir recorriendo la línea para llevarles a ustedes historias de frontera a través de Venezolana de Televisión. Volvemos a Caracas. Gracias, Jordán. Tan hermosos siempre los trabajos de Jordán, ¿verdad? Recordemos que él es periodista de guerra, uno de los pocos también de nuestro país, de la juventud, que ha venido cubriendo frentes de batalla, así como nuestra compañera Madeleine García. Están todos estos compañeros allá en la frontera junto con Jesús Manzanares haciendo la cobertura. Antes de mostrar el video de Jordán, estábamos mostrando también algunas solicitudes que ha venido haciendo, denuncias más bien, el alcalde de Cúcuta, al que el propio presidente Maduro ha calificado como un alcalde paramilitar, en contra de los altos funcionarios de Venezuela por supuestas violaciones de derechos humanos. Tu opinión sobre ese tema y también sobre otros asuntos que vamos a estar mencionando como la xenofobia, Laila. Sí, mira, hoy vemos que los victimarios se hacen las víctimas. Y justamente están estos victimarios yendo a entes que sabemos que van a hacer ese mismo show mediático en contra de Venezuela. Pero esto no solamente va a quedar en un show mediático, y nosotros lo tenemos que tener claro. Ellos, al igual que las organizaciones no gubernamentales y otro conjunto de lacayos de Estados Unidos, están haciendo y están aportando ese piso para legitimar acciones de Estados Unidos y otros países en contra de Venezuela. Por ejemplo, ellos están legitimando con estas acciones que se reactiven las sanciones de Estados Unidos, que vemos que es algo muy posible que venga en los próximos tiempos. Pero también estamos viendo que estas personas, al ingresar este concepto de violación a los derechos humanos por parte de Venezuela y ir hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también están hablando de ir ante la Corte Penal Internacional, ambos serviles a los intereses de Occidente. Tenemos que recordar a la Corte Penal Internacional en contra de Sudán para servir a intereses de Estados Unidos, de Libia y Siria, y también tenemos que recordar la Comisión Interamericana, muy silenciosa cuando realmente existían represiones y violaciones de los derechos humanos en Venezuela antes de la llegada de la revolución, pero muy habladora cuando entró una revolución acá, y todos sabemos quién financia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que van a atender muy rápidamente lo que está pidiendo Cúcuta, porque todo eso está orquestado, al igual que lo que está haciendo Juan Manuel Santos. Hoy Juan Manuel Santos no está representando los intereses de Colombia ni del pueblo colombiano. Hoy está representando los intereses de las élites en Colombia, pero principalmente los intereses de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a través de Estados Unidos o por Estados Unidos está pretendiendo aplicar esa operación tenaza que denunciaba nuestro presidente Nicolás Maduro a través de Guyana, a través de Colombia, y así aportar. No es Estados Unidos directamente, es a través de estos países, a través de sus voceros en estos países, al igual que está aplicando su política en el mundo árabe a través de los grupos terroristas. Muchos de los expertos que hemos tenido durante esta semana han dicho que, bueno, prácticamente se trata de convertir a Colombia como en el Israel de América, una fuente de discordia entre los países de la región y a través de las cuales incluso se posicionan sus propias bases militares que amenazan a toda la región, no solamente a Venezuela. Sin embargo, te preguntaba también sobre el tema de la xenofobia. El presidente Maduro ha hecho énfasis en esto porque desde Colombia se ha visto la tendencia a generar una suerte de campaña de descrédito que justifique el asesinato del presidente Maduro. Es más, decía el propio presidente, ¿qué pasaría si aquí en Venezuela, en la Plaza Bolívar, un medio de difusión colocara un micrófono para que se incitara al odio y al magnicidio del propio presidente Juan Manuel Santos? ¿Qué diría la comunidad internacional? ¿Qué dirían los medios? Incluso se atrevía a decir, Laila, por ejemplo, yo, presidente Maduro,
asumiría la responsabilidad y cerraría ese medio que incurriere en ese tipo de acciones, porque esto generaría una cadena de violencia que no se puede después detener. ¿Cuál crees tú que debería ser el papel del gobierno del presidente Santos ante lo que está ocurriendo en este momento con relación a esto ante el presidente Maduro? Sí, porque tú estás comparando una posición responsable con una irresponsable como la que asume Colombia, ¿no? Una gran irresponsabilidad que todos sabemos a qué está llamando, pero también vemos y tenemos que analizar a Colombia. Una Colombia miedosa a que un modelo como el de Venezuela se instaure en el territorio colombiano. Un modelo, digo yo, de aquel modelo que represente los intereses de su pueblo. Y también Venezuela ha servido para verificar lo que ha sucedido en Colombia, porque el hecho que existan más de 5 millones de ciudadanos colombianos acá es porque algo muy malo está pasando y pasa en Colombia. Y bueno, y eso también se puede ver con estas, como yo las llamo, unas colectivas, para no hablar otras cosas que han dicho las personas, pero el hecho es que en Colombia sí existe un llamado a la xenofobia, un llamado al odio hacia los venezolanos y especialmente hacia el presidente Nicolás Maduro. Muchos analistas están diciendo esto es la luz verde que le están dando a los paramilitares para que se activen en Venezuela y ejecuten una acción en contra del presidente Nicolás Maduro. Pues no pasarán. Vamos a una pausa, pero antes queremos dejarles un reportaje especial realizado nuevamente por nuestro compañero Jordán Rodríguez desde la frontera tachirense. Pocas horas han transcurrido desde la llegada de las tropas operativas de la Zona 2, tropas que tienen una orden clara que cumplir. Bueno, bienvenidos. La misión aquí usted la conoce. Sí, señor. Respeto a los derechos humanos, pero firmeza en la defensa de la patria. Llegados desde el oriente y centro del país, estos hombres deben enfrentar en esta zona el accionar de grupos paramilitares como los urabeños, de los que todos saben, pero pocos se atreven a denunciar frente a nuestras cámaras. Bueno, vamos subiendo la montaña de San Pedro del Río por un camino bastante intrincado y vamos, como les decía, hacia la línea de contención. Tenemos como 45 minutos rodando. Con apoyo de la Fuerza Armada nos adentramos en la montaña con rumbo occidente. Sobre las acciones tomadas en frontera. El discurso de Uribe está atemorizando a los miles y millones de colombianos que viven en Venezuela. En la pequeña población de Las Lajas, la gente niega la presencia de los irregulares, mientras reconoce la labor de nuestros soldados. Ayer Diosdado Cabello decía que el colombiano que estuviera en Venezuela, así como ustedes, trabajando, aprovechando de las cosas buenas de este país, era bienvenido, ¿no? Era bienvenido, que nosotros estábamos en contra de los paramilitares, de los contrabandistas. ¿Qué piensa usted de eso? Eso estoy de acuerdo. Porque eso, ¿para qué vienen a hacer maldades aquí? Quédese en su tierra. Yo sé que yo soy colombiana, ¿no? Pero yo vengo de allá. Usted tiene a los militares aquí al lado y ha visto cómo actúan, ¿no? Claro, no, pero ellos no, ellos están tranquilos ahí. Eso sí, pilas tienen que estar. Porque para que yo todos los días les doy bendiciones a cada uno de ustedes. Por eso está demarcado con hito. De este lado la C, República de Colombia. Y de este lado del año, hito A5. Y el año de erección, 1923. Continuamos el recorrido por el perímetro fronterizo. Podemos ver a 20 metros el hito número 4. El patrullaje se realiza a las 24 horas del día. La raya que indica el límite fronterizo en este punto geodésico. Venezuela, República de Colombia. Hito número A4. En estas montañas el peligro puede estar a cada paso, razón que no frena el accionar de nuestra Fuerza Armada. Pasando haciendas, carreteros, tanto en quebradas como en áreas rocosas confinadas, de cual limita mucho el paso con las tropas. Nos encontramos patrullando nuestra frontera colombo-venezolana, directamente a través de la televisora venezolana de televisión, vigilando y dando garantía de nuestra patria libre, la patria que soñó nuestro libertador Simón Bolívar y que nos dejó nuestro comandante, líder supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, que lo llevo acá en mi corazón. Soy y me siento
un verdadero infante de marina aguerrido, fortalecido, socialista, revolucionario, antiimperialista y hoy más que nunca 100% chavista. Hito geodésico número 1, que representa el límite entre la zona de seguridad número 1 y la zona de seguridad número 2, en plena línea fronteriza, en el límite de la frontera entre Colombia y Venezuela, para materializar el cierre de la frontera que ordenó mi comandante en jefe Nicolás Maduro Moro. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana patrulla día y noche constantemente todo el límite fronterizo para evitar el acceso en vehículos y a pie de todo grupo generador de violencia, de toda banda traficante de narcotráfico, de toda banda de contrabandistas. Estos son los hombres encargados de mantener la seguridad en nuestra frontera. En solo horas lograron devolver a Colombia a grupos irregulares completos, mientras se han capturado y se siguen capturando paramilitares que están a la orden de las autoridades. Gracias a la labor de esos hombres que ven allá, que hoy en día no descansan patrullando nuestra frontera, las familias de sectores como La Laja y personas como la señora Marina hoy cuentan con estabilidad y con paz en territorio venezolano, donde no se le pregunta si son de aquel o de este lado de la frontera. En la cámara de Crimson Telo, el equipo... Aquí estamos nosotros haciendo, no es otra revolución, no, es continuando la misma revolución para lograr la independencia plena. Está abierto el camino de la democracia nueva, la democracia participativa, la democracia protagonista. Solo unidos haremos posible la patria bolivariana, la patria socialista. Vamos a surgir nosotros, los que insurgimos contra el imperialismo norteamericano, los que clamamos por la libertad plena del mundo, por la igualdad de los pueblos, por el respeto a la soberanía de las naciones. Chávez, siempre Chávez. Domingos a las 5:30 de la tarde por Venezolana de Televisión. Más BTV, más revolución. La Carta de Jamaica también muestra una visión muy crítica de lo que puede ser el desenvolvimiento de Estados Unidos como gran potencia emergente. Se va a estructurar un pensamiento antiimperialista, de potencia en términos de control geopolítico del espacio, y va a articular un pensamiento de confederación. Y señala contundentemente que si no hay unión, van a ser objeto esos países de la acción de los imperialistas. El gobierno bolivariano, a través del Instituto Nacional de Tierras, simplifica tus trámites de regularización y tenencia de tierras. Ahora puedes imprimir desde tu casa o centro de conexión el certificado zamorano. Es muy fácil. Ingresa en www.inti.gov.be. Llena los datos, regístrate e imprime. De esta manera, ponemos a tu disposición una herramienta más eficiente. Porque creemos en tu esfuerzo. Juntos hacemos más. Yo le dije al secretario general de la ONU, necesito ayuda, necesitamos ayuda, asesoría de la ONU para parar el éxodo humanitario masivo de Colombia hacia Venezuela. Nos ayuden, somos un país pequeño. Le dije, ¿cómo este año vamos a recibir casi 200.000 colombianos? ¿Qué país aguanta eso? Y si fuera al revés, ¿qué creen ustedes? Estaría el imperio, New York Times, Washington Post, la gente se va de Venezuela masivamente, no lo dirían. Gilman Fest Rock en la Capital 2015. Con lo mejor del talento nacional. Todo el legado de la misma gente con la reunión. De Brasil, los padres del hardcore latinoamericano.
Ratos de Porao y Gilman en concierto. Sábado 5 de septiembre a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra de Caracas. Entrada libre. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital te invitan. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, en alianza con el Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda, llega a uno de los lugares más paradisíacos de nuestro país, Los Roques. En el marco de las festividades de la Virgen del Valle, se presentará la orquesta infantil Núcleo Los Roques, con la participación de la Academia Latinoamericana de Percusión. La cita será en septiembre, los días 6, 7 y 8, donde Los Roques será el epicentro musical de Venezuela. Seguimos en la recta final de este programa especial que llevamos a ustedes sobre la cumbre del presidente Nicolás Maduro por países de Asia y de Medio Oriente, y en este caso también en nuestra América, hablando de esta cumbre de Petrocaribe que se va a celebrar este fin de semana. 10 años de un mecanismo de integración subregional indicado, cuyo camino fue trazado por el presidente de la República, Hugo Chávez, y que ha continuado el presidente Maduro muy a pesar incluso de lo que quiere el imperialismo norteamericano. Laila, queríamos conversar con eso o sobre eso contigo, porque justamente hemos visto muy activo a John Kerry tratando de decir que pues Petrocaribe murió, que ya este bloque de integración se acabó, que feneció. ¿Cuál es la verdad? Son las aspiraciones de Estados Unidos, porque sabe que esta organización y bueno, esta organización que ayuda a los países del Caribe, pues ha beneficiado a los pueblos, pero también ha generado un daño a los intereses económicos de Estados Unidos, de sus transnacionales, porque esto es una relación directa del país productor de petróleo con el país consumidor de petróleo. Y esto ha tenido una influencia directa tanto en esos pueblos, en sus poblaciones, y esto es Petrocaribe. Más bien lo que nosotros hemos visto en los últimos tiempos es que Estados Unidos prácticamente amenaza a los países de Petrocaribe, a los países del Caribe, de que no entren en esto, porque tarde o temprano Venezuela les va a retirar ese apoyo, porque Venezuela económicamente no puede. Nosotros, lo que no entiende Estados Unidos y no entienden otros países que no crean en este proyecto, es que nosotros realmente estamos comprometidos con la unión, con esa unión que está ratificada en la Carta de Jamaica. Hoy y en estos días Petrocaribe está cumpliendo ya 10 años y ya entramos en esta 10ª cumbre de jefes de Estado de Petrocaribe. Y esto es lo que nosotros vamos a ratificar, pero también vamos a profundizar. Digo yo vamos porque somos parte de esta revolución, ¿no? Pues sí. Y vamos a profundizar estas relaciones estratégicas entre los países, que no solamente es el apoyo en materia petrolera, sino también aeropuertos y la construcción de más desarrollo para nuestros pueblos. Ya tenemos que culminar el programa, pero quería tus palabras, 1 minuto, 35 segundos, sobre los 200 años de esa Carta de Jamaica. Tú hablabas de la unión, un sueño del libertador Simón Bolívar, tratado de cristalizar por parte del presidente Chávez en vida. ¿Lo lograremos luego de su partida física? La Carta de Jamaica, que está cumpliendo sus 200 años, es una guía ideológica que aún está en plena vigencia, y que el sueño de la unión es lo que estamos buscando, pero también esos principios que están establecidos e inmersos en la Carta de Jamaica, que es la autodeterminación de los pueblos, los derechos humanos, la unidad que preferimos ver, y ese sueño se mantiene, más que todo ver a la América formada en una nación, más que por su riqueza y su grandeza, que por su libertad y gloria, por su libertad y gloria, y eso es lo que nosotros queremos ver a nuestra América en una nación, y esto es Petrocaribe, pero también es la UNASUR, es la CELAC, y todo esto que seguimos trabajando en ello y profundizando, y de esto se trata. Y a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, Alba. Bueno, con estas palabras de nuestra compañera Laila Tajeldine terminamos este ciclo de entrevistas que hemos venido realizando a propósito de esta gira del presidente Nicolás Maduro. Sabemos que seguramente el próximo lunes el profesor Walter Martínez va a estar de nuevo aquí con su dossier en el horario especial de 9 a 10 de la noche, como siempre, por el mejor canal de Venezuela, Venezolana de Televisión. Agradecida a Laila, agradecida a la audiencia del mejor canal de Venezuela. Chao.